En este video te enseño cómo crear tu propia página web en WordPress utilizando Hostinger y que tengas un diseño bastante profesional como este que ves en pantalla, que es ideal para un restaurante. Quiero que veas el diseño tan profesional y esto tú lo puedes lograr en tan solo unos minutos y es lo que veremos ahorita. O también, por ejemplo, esta otra que es ideal para una tienda en línea para que tú puedas vender tus productos sin ningún problema. O por último, un diseño para cualquier empresa, por ejemplo esta que se dedica a rentar carros para bodas. Así, amigos, tú puedes crear tu sitio web para cualquier empresa o marca. Si quieres aprender cómo hacerlo de forma muy fácil y sencilla, quédate y comenzamos. Y lo primero que debemos de hacer, amigos, es contratar nuestro hosting y dominio. Recuerda que tendrás un cupón de descuento con el 70% de descuento que te dejo en el primer comentario y descripción del video. Le das clic, te manda a esta página y acá abajo debes de escoger el plan. En este caso yo te recomiendo el Premium porque te van a estar dando un año de dominio completamente gratis. Entonces simplemente le das clic acá, agregar al carrito, y después tienes que elegir el periodo de contratación. Mi recomendación para ti es que si te quieres ahorrar la mayor cantidad de dinero, que lo puedas contratar a 48 meses. De hecho, acá te está apareciendo cuánto te estarías ahorrando. Después debes de crear tu cuenta, ingresa tu correo y tu contraseña, y por último acá donde dice seleccionar pago debes de elegir con qué medio hacer tu pago. Yo te recomiendo tarjeta de crédito, débito o PayPal, también Google Pay, porque son las tres opciones más rápidas. Por ejemplo, si escoges tarjeta de crédito débito, aquí debes de ingresar todos los datos que te pide el sistema de Hostinger, y por último, amigos, le das clic aquí donde dice enviar pago seguro y listo, amigos. Ya con esto habrás contratado tu hosting y tu dominio. Ahora recuerda que te va a estar mandando para que tú puedas reclamar tu dominio completamente gratis. Debes de escribir el nombre del dominio y también ingresar unos datos que te pide el sistema de Hostinger, y al final te van a estar ya dando acceso al panel de control que ahorita vamos a estar viendo. Y aquí estamos, amigos, dentro del panel de control de Hostinger, y acá le damos clic arriba donde dice sitios web. Crea o migra un sitio web, le damos clic y acá nos aparece para quién es este sitio web. Simplemente acá le damos clic abajo en saltar. Después, quieres crear o migrar un sitio web, vamos a darle clic en crear. Después en siguiente, acá dejamos seleccionado WordPress y le damos clic en seleccionar WordPress. Aquí es importante que pongas un correo, después una contraseña para que posteriormente accedas a tu WordPress, y le damos clic en siguiente. ¿Qué tipo de sitio web quieres crear? En este caso puedes seleccionar el que tú gustes. Yo le voy a poner otro y vamos a darle clic en siguiente. Después acá vamos a darle clic en saltar, también le damos clic en saltar y acá nos dice qué dominio queremos utilizar. En este caso yo voy a escoger el dominio que he comprado, tú también debes de escogerlo, y vamos a darle clic en siguiente. Después nos dice que si dónde está ubicado nuestro público. Aquí debes de escoger el país. En este caso podemos escoger México o el país en el que te encuentres. Si por ejemplo no encuentras tu país, lo puedes dejar como está. En este caso yo no encontré México aquí, lo dejamos en Estados Unidos, no afecta absolutamente nada, y le damos clic en siguiente y se está instalando WordPress. Solamente queda esperar y listo, amigos, ya se creó WordPress. Vamos a darle clic a este botón que dice panel de administración y aquí te manda, amigos, al panel de administración de WordPress. De nuestro lado izquierdo vamos a darle clic al apartado que dice settings y aquí vamos a cambiar el idioma. Acá donde dice lenguaje le damos clic, seleccionamos español y hasta abajo le damos clic en guardar cambios. Ahora también acá donde dice título del sitio le puedes poner el nombre de tu marca y la descripción a qué se dedica tu marca de forma muy resumida y le das clic en guardar. Después, amigos, es importante que te vayas a la descripción, al primer comentario de este video, porque te dejo un enlace. Ese enlace va a decir plantilla, le das clic porque es la herramienta que vamos a utilizar y te va a mandar a esta carpeta de Google Drive. Solamente dale clic a este botón de la flechita
flechita hacia abajo, ahí te lo estoy enseñando, y guárdalo en tu computadora. Es importante que sepas dónde lo guardaste porque ahora mismo lo vamos a estar utilizando. Nos vamos acá a nuestro WordPress y le damos clic en apariencia, después clic en añadir nuevo tema, después clic en subir tema y acá seleccionamos esto, seleccionar archivo. Te va a mandar a tu computadora y debes de escoger lo que descargamos. En este caso recuerda que se llama plantilla y le das clic aquí, instalar ahora. Recuerda que ahí se está instalando, aunque no veamos nada, solamente queda esperar. En este caso vamos a darle clic ya en el botón que dice activar y ahorita se va a estar activando el tema. Nos manda a este apartado donde nos da la bienvenida y acá de nuestro lado izquierdo vamos a darle clic donde dice Preview Website y accedemos a un catálogo de más de 700 plantillas, amigos, que ya están listas prácticamente para instalarlas. Aquí, por ejemplo, si tú quisieras instalar cualquiera de estas plantillas, solamente le debes de dar clic. Por ejemplo, esta de aquí le damos clic, después en Next y damos clic en Start Installation, después Skip y ahí se está instalando la plantilla, amigos. Solamente debemos de esperar. Listo, vamos a darle clic en el botón checar tu sitio web y como puedes ver, amigos, ya tenemos lo que es un diseño profesional en nuestro hosting. Ahora solamente quedaría modificar los colores, las imágenes, la información para adaptarlo a nuestra empresa o negocio. ¿Cómo hacemos esto? Tienes este botón que dice editar con vBuilder. Vamos a darle clic y aquí ya tenemos el editor. A partir de este momento, si tú quisieras cambiar cualquier cosa, por ejemplo este texto, solamente le das clic y en el apartado de la izquierda aquí tú puedes modificar, ingresar texto nuevo. Como puedes ver, ahí yo ingresé hola, bienvenido, y así igual si quieres modificar las imágenes puedes agregar las de tu computadora, etcétera. Recuerda que para guardar los cambios dale clic en este botón que dice update y también acá, amigos, tienes este icono del mundo. Vamos a darle clic y aquí puedes modificar absolutamente todo: página, shop, blog, sidebars, también lo que es SEO, social. Si le das clic acá en global, aquí te aparece general, también logo, y puedes agregar un logo ya desde tu computadora. Como puedes ver, es muy fácil adaptarlo a tu empresa o negocio. Ya tienes prácticamente el 90% hecho. Recuerda que he creado un video exclusivamente para ti donde te explico cómo funciona cada opción que tú puedes modificar. Realmente es muy sencillo. Ahora mismo te está apareciendo el video, solamente dale clic para que vayas a ver el tutorial y puedas aprender cómo modificar cualquier opción a tu gusto de forma muy fácil y muy sencilla.